Maurice Clos. Gracias, señor presidente. Yo escuché muchos argumentos jurídicos, de derecho constitucional, muchos argumentos presupuestarios, seguramente todos con alguna argumentación y algunos con más razón que otros. Yo quiero abordar, como me dirijo a usted, porque usted lo hizo en su alocución como senador, en que esto es claramente una cuestión política. Yo creo que esto es una cuestión política, que obviamente tiene argumentaciones jurídicas, constitucionales, y también tiene razones presupuestarias. Yo lo que creo que pasó es que el presidente Macri, fue mi primera intervención, había dejado de ser gobernador, en una red social, criticando al Nobel presidente Macri el 16 de enero del 2016. Cuando veo espantado que había tomado una actitud para mí injusta, sumamente centralista, de aumentar un 170% los ingresos de origen federal de un día para el otro. Pero en definitiva me puse a buscar cuál era el argumento de esa decisión, para mí injusta, errónea, política del presidente Macri. Y claramente era una priorización que tenía todo el derecho del mundo de hacerlo como titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Era una prioridad política para él, con un sentido territorial también para él y sentimental. Política porque era de su espacio político, como se dijo acá varias veces, quien actualmente hoy sigue gobernando. Territorial porque era su ciudad, y sentimental porque sin duda alguna, después de haberla gobernado y vivido mucho tiempo acá, tenía esa vocación sentimental hacia esta ciudad. Ahora bien, si cada uno de los presidentes, o en mi caso, gobernador en algún momento, o intendente, toma decisiones con este criterio, y hay que respetar cuando se va ese presidente o cuando se va ese gobernador, tendríamos que estar hoy día haciendo obras en Anillaco. Hay un senador que fue también presidente y en aquella época decían Anillaco como el lugar donde tenía muchas obras, y La Rioja, y era justo, era razonable, tenía un sentido político, un sentido sentimental. Pero no todos los presidentes posteriores siguieron dándole recursos en exceso, claramente en exceso, en comparación a otros lugares anillaco. Acá se dijo bien, hubieron dos presidentes de Santa Cruz. Sin duda alguna que si uno compara las transferencias de origen nacional han sido mayores en aquella época, pero cuando termina el gobierno de Cristina Kirchner, no se hace una situación de Estado o algo que vamos a judicializar porque el presidente Macri no le manda los mismos recursos a Santa Cruz. No se sintió castigada Santa Cruz porque dejaron de ir en ese tamaño los recursos. Y a mí me toca, obviamente, cuando fui gobernador, mi pueblo Aristóbulo del Valle recibió más obras quizás que otros. Son criterios sentimentales, políticos y territoriales. Pero nadie, absolutamente nadie, me puede decir a mí que haya alguna argumentación desde los costos de funcionamiento de la seguridad de que había que aumentar un 170% los ingresos federales para traspasar la seguridad. No resiste el mínimo análisis, ni que venga quien venga a explicarme eso. No tiene ningún asidero. Fue una decisión política, territorial y sentimental. Ahora, no podemos seguir respetando eso de por vida. Ahora lo hizo por un decreto y yo escuché en las comisiones que era inconstitucional. No, yo creo que no. Me parece que, como no tocaba a nada de la coparticipación, tocaba los recursos federales, podía hacerlo por decreto y lo hizo. Tal es así que ese primer decreto de los primeros días de enero ni siquiera dice que era por la cuestión de la seguridad. Cuando le dijeron, presidente, si usted le va a dar esa torta de plata a su ciudad, por lo menos explique por algo. Ahí le dijeron, che, y si armamos esto de la seguridad, y viene el segundo decreto del 20 y pico de enero,
donde dice, bueno, esto es por la seguridad. Ahora, el decreto que corrige esta situación y que en todo caso lo que yo observaría del actual presidente de nuestro espacio político, que quizás tendría que haberlo hecho antes, también tiene validez, porque lo que hace no es tocar un solo punto de la coparticipación de nadie, absolutamente de nadie. Quédense tranquilos todos. Y voy a hacer una aclaración porque me llenó de dudas el senador preopinante de Tierra del Fuego, excepto Tierra del Fuego porque no conozco a fondo ese caso. Pero ningún presidente de los que hubo ni va a haber va a tocar un punto de la coparticipación, aquel que rige sí por la ley de coparticipación. No le van a sacar a nadie. Lo que pasa es que en este caso, esa gran cantidad de plata no tenía nada que ver con la coparticipación. Fue una decisión, insisto, discrecional de un presidente, que no tiene por qué mantenerla ningún otro presidente. Y si viene un día otro presidente de la capital, y quizás lo puede poner, mientras no le toque un peso a las otras provincias. Y será injusto, seguramente que sí, pero tendrá su decisión. Ahora bien, voy a analizar entonces, luego de haber entendido esta situación como discrecional, política, los números de los que estamos hablando. Y los números, para mí también son absolutamente claros. ¿Qué hace el actual presidente? Dice, lo que sí tenemos que hacer es corregir esa decisión injusta de Macri, recuperar eso que no tiene nada que ver de coparticipación, pero sí tenemos que cumplir con nuestra Constitución y cubrir los costos de estos servicios transferidos. Y yo voy a hacer un par de números muy simples nomás, muy simples, porque en el rol de sufrista que cualquiera de nosotros puede asumir, hay números para justificar. Imagínense que justificamos para dividir el per cápita de que en la capital hay 6 millones de habitantes. Y la verdad que entre los que entran y salen hay una enorme diferencia, porque yo no me pongo a computar todos los turistas que entran a Iguazú. Y como dijo otro senador propinante, qué bueno sería que nuestras provincias sean puertas de ingreso al país. Ahora, un número bien rápido. Solo comparé Misiones. Presupuesto 2021. Nuestra provincia tiene la obligación de girar el presupuesto unos días antes, es decir, el 31 de julio ya fue presentado. ¿Sabe cuánto es el presupuesto? El presupuesto son 7.000 millones de pesos para la policía y bomberos, de los bomberos que tiene la policía de la provincia. ¿Sabe cuántos habitantes tiene? Actualizado con el mismo criterio, 1.175.000 Misiones. Eso significa que se asignan en la provincia de Misiones, con ese criterio, en torno a 5.900 pesos por habitante para cubrir la seguridad. De nuestra copa, no de plata que nos transfiere la nación aparte. A esta ciudad, como corresponde, el actual presidente le transfiere y se compromete a transferirle 24.500 millones, que con los 2.900.000 habitantes que tiene la ciudad, conforme a toda la información que uno puede recabar, el per cápita es 8.500 millones de pesos aproximadamente, un 40% más que Misiones. ¿Le parece injusta esta decisión del presidente Fernández? Para mí es una decisión otra vez política, mucho más atinada, mucho más justa y por sobre todas las cosas razonable, porque recupera lo que nunca se tenía que haber ido en tamaño volumen a una sola jurisdicción, lo recupera como corresponde y le transfiere lo que van a gastar. Y en todo caso, en esa ley convenio, que ahora tendrá que avanzar el convenio entre las partes, como bien se dijo acá, tendrá que el titular de esta jurisdicción y el Poder Ejecutivo Nacional discutir algunas cosas. A mí sí me llama la atención y creo que la forma de la automaticidad tiene que resolverse. Tiene que resolverse. Yo creo que eso tiene que resolverse. Ahora, no se tiene que resolver con el criterio de la copa del goteo todos los días, porque no es copa, bajo ningún punto de vista. Pero sería bueno que eso se resuelva, esa automaticidad, mucho más aún teniendo en cuenta la cuestión de que es en una gran medida para costos salariales. Entonces, resumo. Tomó una decisión política, sí la tomó, a mí no me gustó, pero era su, de alguna manera, decisión. Tomó un decreto, lo hizo por decreto, está bien, y yo entiendo que está bien.
Viene un presidente nuevo, está obligado a mantenerle las obras a Nillaco como Menem o recursos que van por más allá de lo que a otras provincias como los Kirchner a Santa Cruz. No, no está obligado, retira esos recursos y dice ahora sí debo compensar por la seguridad. Y conforme a los números que comparativamente hice con la provincia de Misiones, le está transfiriendo un 40% más per cápita, por lo cual me parece razonable y justo. Por eso creo que este proyecto hay que acompañarlo. Nadie se debe sentir castigado, para nada, en absoluto. Y sin duda alguna las partes terminarán resolviendo algunas cosas, como puede ser esa automaticidad y en todo caso en algún momento también sentarse a discutir montos. Por esta cuestión acompañaré también este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor